iglesia hoy? ¿Cómo ves? Deme un segundito aquí. ¿Cómo ven a la iglesia hoy? ¿Cómo podríamos decir, cómo ven a la iglesia evangélica hoy? Hablo de la iglesia en general, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué pensamientos tienes acerca de estos tiempos? ¿Qué pensamientos tienes acerca de los tiempos que hoy enfrenta la iglesia? Ahora, ¿cuál es tu rol dentro de la iglesia? Si pensamos en esto, Dios nos ha llamado a caminar en una profunda intimidad con Él, a conocerle cada día. Y dame un segundo. ¿Están bien? ¿Me están escuchando bien? Ok. Continúo entonces. Ahora, ¿cómo ves la iglesia? Nos preguntamos. Dios nos ha llamado a caminar en una profunda comunión e intimidad con Él. Y pensemos, ¿cómo sería una iglesia donde los integrantes de ella, los creyentes, caminen y anden en una plena comunión e intimidad con Él? ¿Cómo sería esa iglesia? Mi propósito es ver algunos peligros que enfrenta la iglesia hoy para que podamos evaluarnos, analizar nuestras vidas y ver si estamos llevando una vida cristiana, viviendo de una forma, una fe superficial. Y que Dios así desafíe nuestras vidas en esta tarde. Ahora, vemos la preocupación de Pablo en estos versículos que leíamos. Vemos la preocupación de Pablo aquí en el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Y al leer estos versículos podemos ver lo que debía de esperar Timoteo. Allí, en los primeros 9 versículos, encontramos una explicación del futuro. El futuro y nuestros tiempos. Y podemos entender lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Porque lo que él comenzó a enfrentar es lo que hoy está enfrentando la iglesia. Lo que está enfrentando los líderes, lo que están enfrentando los creyentes hoy día. Ahora, este capítulo 3 contiene una advertencia para Timoteo. Contiene advertencias para los siervos de Dios y para la iglesia en este tiempo. Y podemos decir que estos 9 primeros versículos que leíamos contienen, podríamos decir, malas noticias, ¿no? Excesivamente asombrosas y prestan atención en todo en los versículos que leíamos. La segunda parte de este capítulo, del versículo 10 en adelante, tiene buenas nuevas. Existen recursos para el cristiano para poder sobrellevar estos tiempos peligrosos. Pero bueno, no podremos llegar hasta ese punto. Pero antes de entrar bien en el tema, quiero que prestemos atención a 3 conceptos que Pablo quiere que Timoteo comprenda. Hay 3 frases donde queremos extraer 3 conceptos que queremos tener presente a la hora de seguir desarrollando el mensaje. El primer concepto que tenemos que ver lo vemos en la frase, debes saber esto. Pablo dice que tiene información de mucho valor, información de gran significado para Timoteo. Timoteo, allí como líder en Éfeso, necesitaba conocer esta información para dirigir con sabiduría su vida y el ministerio que él tenía. Y probablemente Pablo desea decirle así a Timoteo, bueno, Timoteo, no pienses que los problemas que ahora tienes en Éfeso van a desaparecer. Porque situaciones semejantes a estas y aún más difíciles van a caracterizar el tiempo que vivimos. Así que había algo importante que Timoteo tenía que saber. Debe saber esto. El segundo concepto y segunda frase que nosotros vemos es en los postreros días. Debe saber esto, que en los postreros días. Este capítulo nos deja la impresión de que Pablo está preparando a Timoteo para anunciarle problemas que vendrían.
Y creemos que en esta época de la iglesia, comenzando desde el período de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo, habrá tiempo en los cuales se verán estas condiciones que se están detallando aquí. Entonces, esta frase se refiere a esta era, el tiempo desde la primera venida del Señor, y se extiende hasta su segunda venida. Y se refiere particularmente al estado de la iglesia antes de la venida de Cristo. Y ya Pablo le había dicho esto en la primera carta a Timoteo. Si ustedes ven allí en primera de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, el período de la primera venida de Cristo hasta su regreso y la apostasía existirá durante este período y llegará al punto culminante cuando Cristo venga. Estos serán tiempos peligrosos. Y esta es la tercera frase o concepto que tenemos que tener en mente. Timoteo debía de saber algo, que en los postreros días, en el tiempo que continuaba hasta que el Señor regrese, vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. Esta es una palabra que significa difícil de soportar o de resolver. También la palabra se traduce como violento o violentos. La vemos en Mateo 8:28 cuando habla del endemoniado gadareno. Allí se usa esta palabra. En ese pasaje se traduce como feroz. Entonces el versículo 1 que leíamos enseña que los creyentes deben ser realistas y no optimistas en cuanto a las condiciones que vendrán aún dentro del cristianismo. Y es posible que haya alivio en ciertas épocas, pero serán difíciles. Aquí la palabra tiempos tiene que ver con épocas más que con tiempo cronológico o calendario. Y esas eras salvajes y peligrosas se incrementarán en frecuencia y severidad mientras se aproxima el regreso de Cristo. Y la era de la iglesia está plagada de estas cosas. Ahora, luego de estos conceptos encontramos una lista de atributos que caracterizarán a los líderes en estos tiempos peligrosos. Es una descripción similar a los incrédulos que hace el Señor en Marcos 7:21 y 22. Es una lista similar. Y podríamos decir que el versículo 2 comienza con una descripción de los tiempos peligrosos en la iglesia. Y saben, esos tiempos peligrosos, ¿qué lo causa? Los hombres son la causa, no las circunstancias, no las estructuras, ni aún enemigos de afuera. Tampoco se sabe, tampoco es una conducta escandalosa, sino habla de las actitudes personales que brotan del corazón y del dominio de esa naturaleza pecadora. Y Pablo señala aquí por lo menos 18 características de estas personas. Terribles. Las ideas son feas, reprochables, pero se deben considerar las implicaciones de cada una. Y se capta con facilidad el carácter básico de estos hombres. Cuando observamos que tanto al inicio como al final la expresión habla de sus afectos, porque dice que se aman a sí mismos y al placer más que a Dios. Las expresiones sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, nos dicen mucho de que sus afectos están mal dirigidos o mal encaminados. Personas que sus afectos no están bien. Y las repetidas referencias al amor describen a personas sumamente egocéntricas. Porque dice, hombres cuyos afectos son mal dirigidos,
Y dice versículo 2, amadores de sí mismo. Versículo 3, sin afecto natural. Versículo 3, no amadores de lo bueno. Versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, estas características nos hablan de personas que sin lugar a dudas no están controladas por el Espíritu Santo, sino que buscan lo suyo en vez de buscar la gloria de Dios. Como ustedes cantaban, a Dios sea la gloria. El amor se manifiesta cuando buscamos el bienestar del otro y no de uno mismo. Y estos no tienen afecto ni buscan la armonía ni el apoyo mutuo que los verdaderos creyentes tienen que practicar y son los que muestran y se manifiesta. Ahora, deberíamos estar preguntándonos cuáles de estas características podrían estar socavando a la iglesia hoy. El egoísmo, el orgullo, la calumnia, bueno, falta de expresar gratitud, deslealtad, imprudencia. ¿Sabes? Lo que dice el versículo 5 es, podríamos decir, lo más sorprendente. Lo más sorprendente. Porque hasta aquí Timoteo podría asumir que estos hombres representaban el carácter o el comportamiento de la sociedad en general en esta descripción. Pero sin embargo, el versículo 5 aclara esto. Tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Son personas que profesan ser cristianos. Quieren que otros le vean como hombres devotos de Dios. Pero su carácter interno y su conducta niegan la realidad y el poder de su fe. Entonces Pablo le dice a Timoteo que tenga discernimiento para identificar a personas como esta y que las evite. Entonces, los aspectos negativos y la falta de integridad en la vida de estas personas son contagiosas. Estos versículos nos recuerdan que es relativamente fácil participar de actividades, participar o llevar adelante una vida cristiana, guardar algunas normas tal vez de conducta que se esperan y llevar una vida posiblemente que, bueno, trate de obedecer a Dios, aparentar esa piedad, pero es posible, pero lo niegan con sus hechos. Es posible que exista tal apariencia hoy día. Sí, es posible, porque aquí lo dice, que vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos, en donde habrán personas que se caracterizan por esas cosas, pero que tienen apariencia de piedad. Ahora, la integridad. La integridad hoy día casi no se ve en las iglesias. La integridad. Y ahora, teniendo esto en mente, teniendo en mente la advertencia o lo que Pablo quiere que Timoteo preste atención, quiero comenzar a compartirles los peligros que enfrenta la iglesia hoy. ¿Cómo son? ¿Cuáles son esos peligros que esperamos y que hoy enfrentamos? En primer lugar, el peligro de la mundanalidad. El peligro de la mundanalidad. En la Biblia aprendemos que un cristiano no tiene compromiso con el mundo. La Biblia no hace ninguna concesión con el mundo, ningún acuerdo. La Biblia nos envía al mundo, claro que sí, pero nunca para hacer concesiones, no para cambiar nosotros como el mundo lo hace, sino solo para presentar el mensaje. Nos envía al mundo para llevar las buenas nuevas de salvación. Nos envía al mundo para ir y predicarles el evangelio. Y hay una sola dirección en la cual nos envía. Esto nos tiene que llevar a mirar y vigilar nuestro propio corazón, a examinarnos.
No sea que cuando llegue el último momento el mundo nos haya encadenado y esté metido más en nosotros de lo que imaginamos, porque la iglesia hoy enfrenta el peligro de la mundanalidad. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de nosotros, los cristianos. Porque ¿cómo llega la mundanalidad a la iglesia? Llega a través de los cristianos. Al mirar la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que al pasar 2 o 3 generaciones, siempre tenían que desprenderse de todas las cosas que se les había pegado de los pueblos paganos y de sus alrededores. Al pasar las generaciones se olvidaban lo que sus padres les habían enseñado y habían adquirido las cosas de los quienes les rodeaban. Y podemos marcar este ciclo una y otra vez. Los padres fundadores establecieron su nación sobre la palabra de Dios. Vivían de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Los hijos de estos empezaron a dar por hecho ese fundamento y llevaban una vida cristiana o llevaban una vida de acuerdo a como sus padres vivían. Y añadían alguna cosa más. Entre los nietos o 1 o 2 generaciones más encontramos una falta absoluta de respeto por lo que los abuelos o antepasados hacían. Los fundamentos, desvinculando por completo a la nación israelita de su fundamento y sin tener en cuenta ninguna de estas advertencias o las advertencias que los profetas les daban. Encontramos generaciones buscando a otros dioses para satisfacerse a sí mismos. Encontramos generaciones completamente apartadas de Dios. Miraban con envidia a las naciones que estaban a su alrededor y querían imitarlas. Y querían llevar sus vidas como ellos. Ahora, ¿podemos ver esto en la iglesia hoy? ¿Saben? ¿Piensan que el cristianismo en general o que la iglesia en general se ve una diferencia clara entre un cristiano y aquel que no lo es? ¿Se ve con claridad a un hijo de Dios hoy? Bueno, luego llegaba una generación que volvía a los fundamentos. Bueno, eso lo llamaríamos hoy un avivamiento, ¿no? Ahora, esto no fue así en el antiguo Israel, sino que también lo es con la iglesia hoy. La historia de la iglesia manifiesta este patrón. Cuando los antepasados sumisos y devotos a la palabra de Dios, desarrollando una intimidad con Dios cada día, marcando una diferencia con el mundo. Luego vinieron los hijos que llevaban una vida como sus padres, pero trataban de poco a poco incorporar algo más de la época. Y así después vinieron los nietos y ya la tercera, cuarta generación se desdibujaba completamente. Porque la cultura del mundo les había cautivado. Y esto es lo que vemos hoy, la cultura del mundo metiéndose o adueñándose de la iglesia. Este es el peligro que vemos y lo podemos llamar la maldición de la mundanalidad, cuando el mundo se mezcla dentro de la iglesia. Ahora, claro que la iglesia se parece a las anteriores, o que los nietos se parecen a sus abuelos. Dentro del pueblo de Israel, bueno, ellos hablaban hasta la misma lengua, el mismo dialecto. Desde el punto de vista práctico, eran los nietos que continuaban la obra de sus abuelos. Sin embargo, no eran como ellos. Y así pasa. Y así lo vemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque se comienza a negociar con el mundo. Saben, negociar con el mundo es poner en peligro el sentido de la presencia de Dios en nuestra vida. Negociar con el mundo es poner en peligro el sentido de la presencia de Dios en nuestra vida. Pablo nos advierte que algunos pueden tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Y hoy se necesitan que los cristianos, que cada generación esté viviendo
con hambre y sed de Dios, buscando y volviéndose a Dios, a los fundamentos, volviéndose a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, entender cómo son las cosas y cómo Dios dice que deben ser. Porque cuando hay un deseo creciente por conocer más a Dios, ¿sabes qué va a pasar? No va a haber lugar para la mundanalidad. No va a haber lugar para el mundo en ti, creyente, si tú cada día procuras conocer más y más a Dios. El mundo comenzará a dar sus ideas de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero si tú estás cerca de Dios, buscándole a Él, sumiso a Él, no habrá lugar para la mundanalidad. Ese es uno de los peligros que enfrenta la iglesia hoy, la mundanalidad. Porque los cristianos están haciendo concesiones con el mundo, adaptándose al mundo, y eso lo están trayendo a la iglesia. Y por eso ya vemos muchas iglesias que han caído, porque la mundanalidad entró en ella. Y generaciones que aparentan piedad. El segundo peligro que quiero compartirles, un autor que trata acerca de estos tiempos, lo llama el espíritu de Babilonia. El espíritu de Babilonia. Y el autor lo llama de esta forma, el espíritu de Babilonia. Y hoy día la iglesia cristiana está invadida por el espíritu de Babilonia. Ahora, si leemos el Antiguo Testamento, podemos entender cómo era Babilonia, y hay muchos escritos que nos explican y nos cuentan cómo era Babilonia. Pero solo algunas características quiero mencionarles para apuntar a ese espíritu de Babilonia que está siendo menoscabando las iglesias. En primer lugar es el espíritu del entretenimiento. El entretenimiento. Este espíritu de Babilonia, bajo la forma de entretenimiento, no solo se ha infiltrado en la iglesia, sino que las iglesias les han abierto la puerta principal de par en par, con los brazos abiertos. Y es terrible ver cómo una generación de cristianos aborrece hasta tal punto los éxitos del pasado, el sacrificio asociado con la fe que antes había, para juguetear con actitudes y un espíritu de entretenimiento. Un autor, Tripp se llama, lo expresa de esta manera: no adoramos a Dios en su trono, sino que estamos llegando al punto de adorar la sombra de ese trono. Y hoy día el cristiano medio es adicto a los placeres externos. Actualmente podría sobrevivir, piensa, una iglesia cristiana si careciera o tuviera cierta dosis de entretenimiento. Bueno, en la cultura de la diversión y entretenimiento y más entretenimiento. ¿Saben? Esto lleva a que hoy la actuación sustituya la adoración. La actuación ha sustituido la adoración. Y es triste decir esto, lo he visto. Ya no tenemos adoradores, sino simplemente espectadores que se sientan expectantes de ver una actuación. Tal vez ustedes me entienden cuando digo esto. Ahora, lo que pide la gente es algo que les haga sentir bien consigo mismo y les haga olvidar todos sus problemas, y van a la iglesia para ver algo que les entretenga y les haga sentir bien consigo mismo. Ahora, los padres de la iglesia eran esos verdaderos adoradores. Su adoración conllevaba un precio elevado, conllevaba sacrificio, compromiso. Tenían apetito por conocer a Dios. Ahora, vemos que las generaciones actuales desean entretenimiento, un apetito insaciable a tener emoción tras emoción, y eso es lo que buscan. Ahora tenemos
lo que podemos llamar la adoración orientada al espectáculo. Y esto es un gran peligro que enfrenta la iglesia hoy. ¿Saben? Un teólogo en su libro Peligros que enfrenta la iglesia hoy escribió esto: danzamos ante Dios con nuestros disfraces y cascabeles, pensando que de alguna manera así impresionamos a Dios, al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hermanos, el entretenimiento. Los padres de la iglesia venían ante la presencia de Dios con una reverencia absoluta, una reverencia abrumadora. Los cautivaba, los llevaba ante Dios allí con una sumisión, con una reverencia santa. Y yo te pregunto, ¿qué ha pasado con la reverencia hoy? Bueno, encontramos celebridades dirigiendo la adoración. Porque para ser un líder de la iglesia o un hombre ya no tiene que ofrecer una calidad espiritual, sino más bien una gran personalidad y un estatus que sea reconocida, una celebridad. Y eso es lo que necesitamos al frente de la iglesia. Qué gran peligro enfrenta la iglesia hoy. Pero no solamente el espíritu de Babilonia o Babilonia se caracterizaba por el entretenimiento, sino que otra de las características del espíritu de Babilonia es el espíritu de lo fácil. De lo fácil. Hoy en día en la iglesia hay demasiadas personas que viven aprovechando, podríamos llamarlo la inercia del pasado. Sienten que han librado todas las batallas. Ahora han caído en el espíritu de la falta de expectativa. Viven la vida cristiana sin expectativa. Y mi pregunta para ti es, ¿con qué expectativa vienes a la iglesia? Porque hoy tenemos una generación que parece que va a la iglesia sin ninguna expectativa. Y ese es un gran peligro para la iglesia hoy. La única expectativa que muchos creyentes tienen hoy es de que cuando mueran estar con el Señor. Bueno, gloria a Dios, estaremos con el Señor. Es lo que Él nos prometió, es lo que Él nos dijo, y porque Él resucitó, sabremos que viviremos con Él. Ahora, aparte de esto, piensan que pasarse el tiempo divirtiéndose y disfrutando de su religión, o viviendo lo mejor posible. La tragedia de esta generación de iglesias o cristianos es que se han infiltrado hombres que han pasado desapercibidos y que están con un espíritu como el de Babilonia, lo fácil. Nada de sacrificio, nada de compromiso. Y eso lo vemos como un gran peligro, porque ya los cristianos no quieren comprometerse con las cosas de Dios. Buscan lo fácil y lo abrazan. El espíritu de Babilonia. Ahora, el entretenimiento, lo fácil. Hay un tercer problema o peligro que la iglesia enfrenta hoy. Y saben, lo podemos llamar el dominio de teólogos contemporáneos. El dominio de teólogos contemporáneos. Otra tragedia que vemos en la iglesia de hoy es el hecho de que ha sido capturada o ha sido rehén de teólogos impotentes espiritualmente. Ahora, ¿qué significa teología? Teología sencillamente significa el estudio de Dios. Sencillamente. ¿Nuestros corazones tienen hambre de Dios? Ahora, teólogo solía referirse a una persona que se dedicaba tiempo para conocer a Dios, estudiar de Dios, ¿no? Pero ahora saben lo que significa una persona experta en una porción del cristianismo.
En muchos casos, esta porción es bastante reducida y está desconectada de todo el resto de la enseñanza. Y estos teólogos contemporáneos se centran en las minucias doctrinales. Son expertos en el área de repensar posturas doctrinales a la luz de la sociedad, a la luz del tiempo que vivimos hoy. Y ya no pasan tiempo diciendo, es inútil hablar de la suficiencia de las Escrituras o reexaminar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Es inútil. Pensar en que la Biblia es suficiente es algo del pasado. ¿Qué peligro enfrenta la iglesia hoy? Saben, al dividir y reducir posturas doctrinales, hemos llegado al punto de no saber qué creemos. Y esto es un peligro tremendo porque hoy encontramos a cristianos que no saben lo que creen. ¿Por qué? Porque no se dedican a estudiar y conocer a Dios. Piensen en esto. Es increíble que la generación de cristianos que dispone de más versiones de la Biblia que otras generaciones pasadas sea el grupo más débil de cristianos que exista. Porque hoy no tenemos excusa. Hoy tenemos todas las herramientas. Lo que nos hace mejores cristianos no es leer las Escrituras en los idiomas que fueron escritos o en versiones contemporáneas. Y no estoy en desacuerdo en las versiones que diferentes hay, ¿no? Ahora, eso se consigue rindiéndonos al Señor, estando de rodillas con la palabra, sumisos, con un corazón dócil, humilde, a ser tratado. Es allí como conocemos a Dios, no por tener todas las versiones o todos los lenguajes de las Escrituras. Porque cuando Dios nos quebranta, producto de rendirnos ante su palabra y la oración, es cuando salimos del mundo. Es cuando marcamos una diferencia con el mundo. El peligro de tener expertos que solo conocen la letra de la ley es lo que está pasando hoy. Personas que se han convertido en religiosos, que organizan un espectáculo para los cristianos con la esperanza de que, bueno, la ofrenda sea suficiente para llegar a un estilo de vida bien. Queridos, no es difícil darse cuenta de que hoy el espíritu de Babilonia, que crea la enfermedad de un letargo espiritual, ha invadido la iglesia, y todo ello está orquestado por teólogos espiritualmente impotentes. Cuidado, porque quitarle la importancia a estos peligros supone arriesgar toda una generación de cristianos. Y esta es la maldición de la apostasía. La apostasía nace cuando determinados hombres se infiltran sin que nadie se dé cuenta y sustituyen al Espíritu Santo y su obra a través de las Escrituras y una vida de oración. ¿Saben por qué? Por prácticas del mundo. Parece que ahora tenemos que hacer cosas que antes hacía el Espíritu Santo. Y empezamos a traer cosas del mundo a la iglesia. Así que el llamado y el desafío para nosotros hoy es que nos volvamos a la búsqueda de Dios y a una relación vital con Él que transforme nuestras vidas cada día. Porque el resultado de la iglesia va a ser el resultado de cómo sea la vida de esos creyentes. Bueno, hemos mencionado algunos peligros. La maldición de la mundanalidad, el espíritu de Babilonia reflejado en el entretenimiento y lo fácil, y el dominio de teólogos contemporáneos. Y por último, la búsqueda de sustitutos de Dios. La búsqueda de sustitutos de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba allí en la cima del monte Sinaí? ¿Lo recuerdan? Reunido con Dios, recibiendo los 10 mandamientos. Él no se dio cuenta de lo que estaba pasando al pie allí de la montaña, el peligro que el pueblo estaba corriendo.
Cautivado por la presencia divina, Moisés no pensaba en nada sino solo en Dios. Pero allá abajo, la historia era diferente. Mientras Moisés estaba en el monte, su hermano Aarón sucumbió a la actitud de aburrimiento de los israelitas. Y Moisés llevaba afuera más tiempo de lo que habían previsto y hacía falta algo para saciar los apetitos carnales del pueblo. Se habían cansado de esperar a Moisés. Cuando vemos los hechos, es fácil ver que uno de los grandes peligros que enfrenta la iglesia o el pueblo de Dios es el área del aburrimiento religioso, podríamos llamarlo así. Ahora, aburrirse de la religión es concebible, pero aburrirse de Dios no lo es. Quienes han conocido a Dios y su presencia temible, nunca pueden llegar a aburrirse. Sin embargo, con todas sus haz esto, haz aquello, no hagas esto, provoca ese aburrimiento. Y todo lo que intenta seguir su religión, religiosamente, experimenta grandes momentos de aburrimiento. Israel lo había experimentado. Había vivido todos los milagros y el poder de Dios de una manera tremenda. Pero aún así se aburrieron de ese Dios de milagros. Ahora, ¿cuál es el resultado de aburrirse? ¿Cuál ha sido el resultado de buscar sustitutos de Dios? Y yo solamente quiero compartir algunos. Uno de los resultados es que se ha afectado el culto. Y este es un gran peligro que la iglesia enfrenta hoy. Esto ha afectado el culto. Encontramos el culto de la imitación. El primer culto que domina el cristianismo moderno es el deseo de imitar lo que vemos fuera de la iglesia. Y esto es un rasgo de inmadurez, como un niño pequeño, ¿no? Como un niño que apenas sabe caminar y que cuando ve algo lo quiere y lo quiere hacer, intenta imitarlo sin saber lo que eso significa. Los medios de comunicación secular son lo que marcan los estándares para la iglesia hoy día. Es triste, pero es así. Hoy día las iglesias tienen programas dirigidos por presentadores, lo cual es algo sacado directamente del mundo del entretenimiento. La iglesia imita ingenuamente lo que ve en el mundo sin tener en cuenta sus consecuencias. Hermanos, esto lo hemos visto de muchas maneras. Hay muchos ejemplos. Un ejemplo de esto, claro, es la música. Antes la iglesia era la que marcaba el estándar para la música. Ahora la iglesia no crea música, sino que adopta la música del mundo. Con la literatura pasa lo mismo. Con los libros pasa lo mismo. Se busca el tema que venda más. Con las películas pasa lo mismo. Tenemos que hacer algo que llegue y que la gente se distribuya mejor y llegue más. Y no existe ni una sola manera de construir un puente entre los estándares del mundo y los estándares de Dios. No existe forma de construir un puente allí. Algunos dicen que es un gran honor y un indicativo de éxito escribir un libro o una canción que llegue a las personas del mundo. Aquí está el problema. En la Biblia no encontramos nada que sugiera la compatibilidad del mundo y la iglesia. No hay compatibilidad. El gusto de la iglesia debería ser infinitamente superior, más elevado, más sublime que el del mundo. Lo que satisface a la iglesia no debería satisfacer nada al mundo. Y déjame repetirte esta frase que leí en un libro que decía así: el verdadero cristiano siente un hambre insaciable de Cristo y de las cosas de Cristo, mientras que el mundo carece de esto. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Cristo es único.
Cristo no imita a nadie. Tampoco adula al mundo, haciendo un intento patético de querer ganarlos. Muchas iglesias evangélicas están más cerca del mundo que los estándares del Nuevo Testamento y prácticamente en todos los sentidos. El culto pasa a ser una imitación, una imitación. Y ahora el culto pasa a ser o está orientado al entretenimiento, lo mencionamos, relacionado con esto, que vimos anteriormente. Y lo que necesita esta generación de cristianos no es ocio religioso para satisfacer sus apetitos, sino lo que necesitan es Biblia, palabra de Dios, que les desafía, que conmueva su alma, que les lleve a tener más aprecio profundo por Dios. Ahora, estos sustitutos han afectado y afectan muchas áreas de la iglesia. Al buscar sustitutos, no solo el culto es afectado, la adoración es afectada. Tristemente, la iglesia tiene hoy dioses que adora, como Israel, en Éxodo capítulo 32. Y podemos darle el nombre a estos altares de muchas maneras. Primero, podemos darle el nombre de el altar a la mercadotecnia. El primer altar donde adora la iglesia es la publicidad. Y muchos cristianos adoran públicamente la mercadotecnia como si fuera la solución a sus problemas. Adoran en el altar del éxito. Sin duda que Dios quiere que tengamos éxito. Pero el éxito que Dios nos habla y enseña es completamente diferente al éxito que el mundo proclama y predica. El cristiano con éxito es aquel que se da cuenta de que no es más que un peregrino en esta vida y que está buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. El altar del dinero. ¿Lo han visto esto? Antes el dinero era un medio para lograr fines, pero ahora el dinero se ha vuelto el fin en sí mismo en muchas iglesias. El altar de la actividad. La actividad se ha convertido en un Dios. He escuchado muchas veces decir, tenemos que buscar más actividades que entretengan a los jóvenes, porque si no ellos se van de la iglesia. Y así tienen actividad tras actividad tras actividad. ¿Saben? Mi pastor siempre dice esto. Siempre dice, la actividad no es sinónimo de piedad. De piedad. Y pensamos que si los tenemos activos y ocupados y con cosas, eso les va a estar cerca de Dios. Pero no es así. El mundo vive por el exceso de estímulos, un episodio emocionante tras otro, y la iglesia está queriendo seguir ese ritmo. Emoción tras emoción. El altar del placer. El placer. Y el placer no es malo, no es malo. El problema viene al elegir lo que nos proporciona placer. Entonces ya empiezan estas generaciones a tener en el culto de adoración aquello que les traiga placer a uno. Ahora yo te pregunto, ¿te complace la obra de Dios? ¿Hallas el placer y satisfacción de tu vida en Dios? ¿Nos agrada la comunión con su pueblo? Lo peor de todo es que se ha integrado a la iglesia las actividades y los placeres del mundo. ¿Qué peligro corre la iglesia hoy? Todo aquello que resulta estimulante a una persona media del mundo se ha introducido en el programa de la iglesia. Encuentran placer en el mundo y tratan de traerlo a la iglesia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, mañana compartiré algunos peligros más que la iglesia enfrenta. Porque esto me lleva a pensar en mi vida.
me lleva a pensar en mi relación con Dios. Me llevan a pensar en cómo yo estoy conociendo a Dios cada día. Queridos, no está todo perdido. Es posible un despertar. No está toda la iglesia perdida hoy día. Porque necesitamos volvernos a Dios. Que Él sea nuestra pasión. Que Él sea nuestro mayor deseo. Querido hermano, el Espíritu Santo no va a iluminar a un alma irresponsable. Puede pasar, pero se requiere que vivamos de acuerdo a los principios bíblicos. Se requiere que vivamos de acuerdo y con conformidad a lo que la Biblia enseña. Mi propósito es que al ver estos peligros, tú te retires en esta tarde analizando tu vida. No seas que estés llevando una fe superficial. Estés viviendo una fe superficial. Estés llevando una fe cristiana que se aleja completamente de lo que la Biblia enseña. No sea que tú hayas ya bajado la guardia y hayan agujeros en nuestra vida de falta de integridad, porque eso menoscaba, corrompe y destruye la iglesia hoy. Que seamos desafiados a vivir disfrutando de una fe profunda en intimidad con nuestro Dios cada día. Cultiva una relación más íntima y profunda con Dios cada día. Y no le des lugar al mundo en tu vida, porque esto traerá y será devastador para la iglesia hoy. ¿Cómo será la iglesia cuyos cristianos se dedican y se deleitan en conocer más a Dios hoy y no traer las cosas del mundo hacia adentro? ¿Cómo sería esa iglesia? Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida. Y tú sabes, Señor, qué área de nuestras vidas, Señor, son esos puntos flacos, débiles, faltos de entendimiento, en donde el mundo está ganando terreno en nosotros. Y eso, Padre, se ha convertido y ha sido lo que ha destruido a la iglesia hoy. Oh Señor, que cada día, Padre, te busquemos a ti y seamos obedientes a tu palabra, no queriendo adulterarla, no queriendo cambiarla, no queriendo, Señor, adaptarla al mundo hoy. Porque tu palabra es ayer, hoy y por los siglos. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra no ha cambiado porque tú eres el mismo. Líbranos, Señor, de querer cambiar las formas y métodos que tu palabra nos enseña y así ser ese instrumento que pueda dañar tu iglesia. Oh Señor, líbranos y ayúdanos y evalúa nuestro corazón, quebranta nuestro corazón para que tú seas el todo en nuestra vida. Te lo ruego y te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir estos peligros con mis hermanos, Señor, y no les conozco, pero tú les ayudes, tu gracia esté con ellos, guiando y dirigiéndoles, para que su mirada esté puesta en ti sobre todas las cosas. Señor, y si encuentran que hay cosas que del mundo se les ha pegado, ayúdales, Señor, para mirarte a ti y decirle no a aquello que no se conforma a tu palabra. Pido de tu gracia y bendición y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Soy hermano de un corazón gigante. Ha ayudado
iglesia de México, la juventud, los campamentos hemos ido. Queremos terminar. Mañana puede estar también con nosotros Pacheco compartiendo la palabra del Señor. O sea que hoy por medio de la pandemia no se pudo dejar el campamento en Uruguay, pero el anhelo es siempre que las personas piensan sacar esa, como lo digo, esa realidad que todavía existe y a veces no reconocemos, Así que vamos a terminar nuestra reunión de hoy. Termina aquí, Pedro, pero ya puedes retirarte, ya lo vamos a tener nosotros. Dios te bendiga en gran manera, Pedro. Bueno, orando para que mañana también el Señor te guíe y pronto se puedan abrir fronteras para ir a visitar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao. Estamos aprendiendo. ¿Primero? Bien. Qué bendición la palabra. Me encanta escuchar la palabra. ¿Te gusta escuchar la Biblia? ¿Te gusta? Vamos a saludar a nuestros hermanos que están ahí. Te animo. ¿Tenés una Biblia en casa? Sacala del cajón, sale al triste de la palabra. Es hermoso conocer más a Dios. Y a Dios no lo vas a conocer en las personas, a Dios lo vas a conocer. Y qué lindo que podamos hacer eso. Me queda una hermosa reflexión. Vamos a cantar de pie en coro. Seré la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas confió en Jesús. Habla de la obra de Cristo, de salvación. Eres la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas confió. Eres la luz que eres Jesús, aquí en mi vida. La voz que mis oídos abrió.